Es importante que a la hora de pensar en el texto argumentativo, lo primero que tengamos muy claro es la tesis, ¿sí? Porque como ya lo dije previamente, es la columna vertebral y la ruta de navegación. Pues me va a dar los temas, me va a dar qué es lo que yo tengo que buscar para poder sustentar mi tesis. Sí, en el caso anterior, como veíamos, pues debíamos hablar de el enmascaramiento, tendríamos que hablar de agresión, tendríamos que seleccionar los fragmentos de la novela e ir esquematizando nuestra escritura para poder desarrollar todo el argumento. Veamos la estructura básica. Como ustedes ya saben, pues está constituido por una introducción, un cuerpo y una conclusión. La introducción, en términos de porcentaje, abarca más o menos el 10% del texto. En la introducción vamos a decir qué vamos a hacer y un poco de cómo lo vamos a hacer, sobre quién me voy a sustentar. ¿Sí? Es decir, si voy a hablar de la violencia, entonces voy a hablar de la violencia en Latinoamérica y cómo se da a través de las dictaduras y lo haré a través de tales y tales y tales novelas y la tesis es tal. ¿Sí? Siempre en la introducción debemos presentar nuestra tesis y la estructura general de lo que vamos a desarrollar en nuestro trabajo. Posteriormente viene el cuerpo del texto que constituye más o menos el 80% de nuestro escrito. Allí yo voy a tomar todos mis argumentos y los voy a estructurar en forma parráfica y voy a dar una transición lógica a esas ideas. Si yo estoy hablando de literatura latinoamericana, sería la categoría más grande, entonces yo tendría que situar a mi lector y decirles, bueno, la literatura latinoamericana tiene estas características, me voy a centrar en tales novelas, estas novelas tienen estas y estas características, se evidencia la violencia, se evidencia la agresión en estas y estos elementos, por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre empiezo de lo general y voy a lo particular. Obviamente, la experticia a veces me va a llevar a mí a empezar por lo más específico e ir a lo más amplio, pero eso depende ya del estilo de escritura de cada uno de nosotros. Sin embargo, en ese cuerpo siempre vamos a tener una secuencia lógica que me va a llevar al final a mi conclusión, que es el otro 10% de mi escrito, en el cual yo lo que voy a hacer es apoyar mi tesis o volver a la tesis y decir, mire, ¿se cumplió o no se cumplió? Finalmente no es solo importante tener esta estructura clara, ¿sí? No solamente podemos tener una secuenciación lógica de los párrafos, sino que los párrafos también deben tener una organización interna. Recuerden siempre que hemos hablado del esquema de la hamburguesa. En ese esquema de la hamburguesa, yo empiezo con mi idea inicial, con mi idea principal del párrafo, en este caso, por ejemplo, sobre la novela latinoamericana de la dictadura, hago una afirmación acerca de la novela, hago una oración introductoria al argumento, ¿sí? Según Pepito Pérez, a partir de lo que se evidencia en la novela, a través de los ejemplos de la realidad en comparación con los hechos de la novela, eh, teniendo en cuenta lo dicho por X teórico en la novela de Vargas Llosa, tal. Entonces, siempre una oración que introduzca el argumento que voy a presentar, que será de causa-efecto, de autoridad, de ejemplo, de descripción, un hecho de la realidad, una cita que me permita a mí ir construyendo el párrafo. Después voy a hacer un contraste de la relación de la idea inicial con el argumento. No basta con decir mi idea inicial sobre la literatura latinoamericana es X apoyado por Y, la cita y hasta ahí, no, porque este sería un párrafo que nos queda incompleto. Vamos a decir, entonces, miren cómo en la novela se evidencia esto, en la realidad se evidencia esto, el autor dice esto, por lo tanto, tal cosa, y la conclusión. Siempre, si seguimos esta estructura parráfica, tendremos
más sólido nuestro párrafo para darle transición a la siguiente idea y así ir encadenando cada párrafo hasta llegar a la conclusión y la reafirmación de mi tesis. En el párrafo ocurre exactamente lo mismo que con el ensayo. Nosotros podemos empezar por una pequeña conclusión, una oración introductoria al argumento, el argumento que quiero presentar, el contraste y el cierre, la idea que quiero presentar. Recuerden que pueden ser párrafos deductivos o inductivos, pero que están de acuerdo a las necesidades y a los gustos de ustedes como escritores.